Estamos dando unos minutos y ya vamos a iniciar. Gracias. Buenos días. Gracias por acompañarnos en este espacio de reflexión y actualización. Esta actividad ha sido gestada por el Bachillerato en Gestión Cultural de la sede del Pacífico en el marco del curso Relaciones Públicas y Cooperación Organizacional. En esta actividad les estaremos acompañando como moderadores mi persona, Daniel Ugalde Ramos, y mi compañera, Juanita Calderón Hernández. Les informo que esta conferencia estará disponible en la página de Facebook Gestión Cultural UCR y en el canal de YouTube UCR Sede del Pacífico. Ahora bien, con el fin de mantener el orden y ajustarnos al tiempo establecido, se detallarán las indicaciones generales. Número 1. Les agradecemos silenciar su micrófono y apagar su cámara, esto para evitar distracciones en el desarrollo de la actividad. 2. Si tiene alguna consulta, puede realizarla en el chat que estará habilitado en esta plataforma. Número 3. Al final de la actividad, tendremos un espacio en el cual se van a responder estas preguntas que ustedes vayan realizando durante el transcurso de la actividad. Por favor, pedimos que estas preguntas vayan acompañadas de su nombre, la empresa u organización a la cual pertenece y también, si quiere que sea dirigida hacia alguno de los panelistas, por favor indicarlo. Y 4, pedimos con mucho favor que sea respetuoso de la opinión de los demás, ya que todos los aportes que se irán dando durante el transcurso de la actividad son de suma importancia. Ahora bien, el objetivo de este conversatorio es el de consolidar un espacio académico que permita la actualización, el fortalecimiento y la integración de los contenidos del plan de estudio de la carrera con la gestión sostenible del patrimonio cultural, mediante una serie de actividades virtuales que se han venido realizando y que han sido divididas en 5 ejes temáticos, los cuales son tecnología, producción, animación cultural, memoria e identidad, y en el cual nos encontramos el día de hoy, que es el eje de la gastronomía. Muy buenos días. Mi nombre es Juanita Calderón Hernández. También soy estudiante del Bachillerato en Gestión Cultural de la Universidad de Costa Rica, sede del Pacífico. La actividad de hoy le corresponde al eje de la gastronomía, y para profundizar en el tema, la gastronomía costarricense en el Bicentenario, una mirada al futuro, nos acompañan el día de hoy la señora Patricia Sedó, la señora Dayana Morales González y el señor Alfredo Echeverría Mejías. Bienvenidas y bienvenido, y gracias por acompañarnos. Les comento además que la señora Patricia Sedó Macís es licenciada en nutrición y cuenta con una maestría en gerontología de la Universidad de Costa Rica y además con una maestría en administración educativa de la Universidad Latina de Costa Rica. Es profesora catedrática de la Universidad de Costa Rica, en la que labora desde el año de 1989 en temas asociados con cultura alimentaria de Costa Rica y nutrición geriátrica. Además, cuenta con el Premio de Acción Social 2020 y cuenta con más de 10 proyectos gestados desde la Escuela de Nutrición de la Universidad de Costa Rica, entre otros. Por su parte, la señora Dayana Morales González es bachiller y licenciada en antropología con énfasis en arqueología de la Universidad de Costa Rica. Cuenta con una maestría en estudios latinoamericanos con énfasis en cultura y desarrollo de la Universidad Nacional y es egresada del posgrado en gestión del patrimonio cultural inmaterial de la Universidad de Córdoba en Argentina. Actualmente, Dayana labora como arqueóloga de la Unidad de Patrimonio Cultural Inmaterial del Centro de Investigación y Conservación de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura y Juventud. Por su parte, el señor Alfredo Echeverría Mejías es presidente y fundador de la Fundación Costarricense de la Gastronomía, FUCOGA. Funge como director ejecutivo del grupo HRS, Consultores Hoteleros y Gastronómicos, y del Club de Gastronomía Epicuria. Es pionero en el sector de la hospitalidad, el servicio y la gastronomía en Costa Rica, además de ser el proponente, nada más y nada menos, de la idea y principios del Plan Nacional de la Gastronomía Costarricense Sostenible y Saludable. Aparte, no omito manifestar que cuenta con más de 30 años de experiencia a nivel global. Gracias por acompañarnos.
Sean bienvenidas y bienvenidos y damos inicio con el bloque de preguntas. Para empezar con el conversatorio hemos decidido hacer una serie de preguntas que van a ir siguiendo una línea de tiempo para ir viajando históricamente del pasado, presente y al futuro. Para empezar, tenemos esta primera pregunta generadora, la cual dice: ¿por qué es importante hablar acerca de la revitalización de los alimentos nativos en las mesas costarricenses? Doña Dayana, si podría empezar primero a darnos su respuesta, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo a todas y a todas las personas que estamos en esta actividad tan importante. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, partiendo de que la revitalización de los alimentos nativos en las mesas costarricenses es algo inherente a nuestra historia, yo creo que también aquí deberíamos abordarlo desde una cuestión de beneficio común. Nosotros podemos visualizar lo que son los alimentos nativos como parte de nuestro patrimonio, un patrimonio no solo material, sino también inmaterial por los conocimientos y saberes que hay inherentes a las prácticas no solamente de cultivo, consumo y preparación, sino las manifestaciones que de ahí salen, ¿verdad? Entonces, el bien común aquí trae digamos, por amarre, lo que son prácticas de salvaguardia, ¿verdad? Entonces, estas acciones de salvaguardia nos permiten a nosotros al revitalizar alimentos nativos, documentar, conocer, sensibilizar, valorar y permitir que la transferencia de estos conocimientos y las prácticas de consumo sigan vivas en nuestras comunidades. Aquí todos tenemos como diferentes roles. Podemos ver desde nuestro rol como persona portadora de tradición, ya sea porque conozco las técnicas para cultivar ciertos alimentos o tenerlos en mi casa, conocer el uso que tienen ciertos alimentos, la forma en que se pueden preparar, el significado, los simbolismos que hay y todas las manifestaciones que, digamos, en familia o en comunidad manifestamos y llevamos a cabo al utilizar estos alimentos. Entonces, aquí es partir del hecho de que cuando revitalizamos el uso de ciertos alimentos nativos, estamos dando un reconocimiento a ciertos roles que tenemos en comunidad y donde de alguna u otra forma nosotros formamos parte. También es una oportunidad para visibilizar, y aquí tendríamos que verlo desde diferentes ejes. Podemos visibilizar desde la riqueza natural que tenemos en nuestro país, donde podemos ver que dependiendo de la zona existen ciertos alimentos que son o productos agrícolas naturales que son propios de esa zona por sus condiciones climáticas, de suelos y demás, que hace que en una comunidad nazcan ciertos tipos de manifestaciones, tipos de consumos y recetas. Entonces, eso hace que se visualice o que sea más fácil tener claro la riqueza natural con la que contamos en el país y que ha sido también una de las protagonistas de que haya una gran riqueza también de manifestaciones culturales en torno a la cocina costarricense. Entonces, es muy bonito porque la revitalización de estos alimentos nativos hablan de que por qué las comunidades han generado en diferentes partes del país o regiones ciertas recetas, ciertas prácticas y ciertos usos de algunos alimentos y que también hablan de la riqueza cultural que tenemos aquí. Entonces, conocer este tipo de alimentos nativos que están presentes en nuestras mesas no solamente permite conocer una gran lista de alimentos o de plantas, de frutos que se consumen, sino también el montón, y digo montón porque es un montón de manifestaciones culturales que están asociadas a ello. La forma en que con el tiempo han ido variado, la forma en cómo los hemos utilizado, los mestizajes que han ido desarrollándose. Y también los cambios que han habido en torno a las prácticas alimenticias, ¿verdad? Entonces, es muy interesante ver cómo la revitalización de ciertos alimentos nativos evidencian precisamente esa riqueza costarricense cultural y precisamente el reconocimiento a ese bien común, porque si bien conocemos que hablar de alimentos nativos también es hablar de la naturaleza que tiene Costa Rica y el uso que le ha dado a las poblaciones, también estamos hablando de la oportunidad de que muchos de estos alimentos puedan volver a las mesas costarricenses,
puedan revitalizarse, se puedan recuperar ciertas recetas y a la vez permitir una política alimenticia pues bastante saludable y apegado precisamente a las costumbres costarricenses. Ahora bien, doña Patricia, ¿qué podría agregar usted a esta respuesta de Dayana? Bueno, en primer lugar, agradecerles por la invitación para conversar de un tema tan interesante que es que nos convoca, porque todos los días comemos y todos los días nos enfrentamos a ese cúmulo de conocimientos heredados que se manifiestan en la mesa. Bueno, Dayana ha sido muy amplia en todo lo que es la concepción de lo que es la alimentación y la tradición alimentaria, ¿verdad? Creo que es importante, a partir de esto, yo complementaría en qué es alimento nativo y qué es revitalización, a propósito de la pregunta que ustedes nos plantean. Y es que, bueno, el alimento nativo, yo quisiera como rescatar lo que Osvaldo Salaverry del Centro Nacional de Salud Intercultural de Perú manifiesta de que para llamarse alimento nativo tiene que tener ciertos perfiles. Primero nos remite a un eje de origen. Y aquí nosotros, Costa Rica, la ubicación geográfica es privilegiada. Nosotros estamos en un puente biológico-cultural que conecta el norte y el sur del continente. Entonces, realmente esa riqueza manifestada en 52.000 kilómetros cuadrados, que es un territorio continental muy pequeño, aunado a la parte marítima, encontramos una gran diversidad de productos y productos alimentarios, que aquí, dentro de lo que es esa concepción de alimento nativo, también este autor nos habla de el carácter alimenticio, religioso, medicinal, los usos que le da a ese producto las personas, la colectividad. Y aquí entonces vemos un asunto de herencia, que es muy importante al hablar de esa visión que tenemos, la mirada hacia el alimento y cómo ha cambiado, particularmente hoy que nos convoca en estos últimos 200 años, el bicentenario, ¿verdad? ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo reconocemos de que la alimentación es altamente dinámica y que los procesos y esa manifestación de la alimentación como manifestación cultural se entreteje con otras manifestaciones culturales? Y otro aspecto interesante que este autor cita como tercer pilar para hablar de alimento nativo es la documentación o evidencia en tradición escrita, tradición oral, el conocimiento colectivo y la transformación y la revitalización que se hace a lo largo del tiempo. Entonces, yo quisiera tal vez enfatizar en que si bien estamos hablando del presente y del futuro, nuestra mirada está también en el pasado, o sea, es un entretejido. Realmente aquí algo importante es que si ha permanecido en el tiempo una tradición alimentaria, un alimento, todos sus usos, se ha heredado de generación en generación, hay que ponerle cuidado, hay que respetarlo, hay que promoverlo, hay que conservarlo, porque forma parte de ese acervo. Y la alimentación es altamente compleja porque, tal como le decía Dayana, estamos inmersos en un sistema alimentario. La producción, las formas de almacenamiento, las formas de conservación, los bancos de semillas, la forma en que se utiliza con fines comestibles un producto, la diversidad de preparaciones y cómo se manifiesta y la identidad que ello produce, a apego a un territorio, a una historia, eso es lo que es valioso. Entonces,
Realmente la alimentación es una experiencia sensorial, es una experiencia de sobrevivencia, es una necesidad primaria, pero también nos remite a la cultura y a la historia. Entonces, eso es lo que yo pensaría que son elementos trazadores que no podemos dejar de lado. Y termino diciendo lo que José Iturriaga, investigador del Instituto Nacional de Historia y Antropología de México, que indica que comer es un acto biológico, pero cocinar es un acto cultural, con toda esa visión integral de lo que significa alimentarse, nutrir el cuerpo y nutrir el alma. Ahora bien, don Alfredo, ¿por qué para usted es importante hablar acerca de la revitalización de los alimentos nativos en las mesas costarricenses? Ya habiendo escuchado un poco de lo que Dayana nos habló y ahora doña Patricia, ¿qué tiene usted que decirnos para aportar acerca de este tema? Don Alfredo, tiene el micrófono apagado. Perdón. En primer lugar, decir que después de esta intervención de Dayana y de doña Patricia, me queda muy poco que decir, pero voy a intentar. Ellas son extraordinarias. Y dar las gracias al grupo de ustedes, a Juani, Daniel, Esteban y a Stephanie. Yo la regañé porque me decía don Alfredo, entonces no. Stephanie Forrester, que caramba, ustedes están haciendo un trabajo impresionante. Yo estoy admirado y con mucho respeto. Respondiendo a la pregunta, creo que es un momento histórico para replantear y meditar y mirar el futuro. Doña Patricia habló del pasado, porque creo que también para saber a dónde debo de ir, debo saber a dónde estoy en este momento, por qué estoy aquí, qué estoy comiendo y qué debería de estar comiendo. No necesariamente qué tengo que comer, sino qué debería de comer. O más bien diría, no es que quiero comer, sino qué es lo que tengo que comer y también lo que tengo que producir. Porque tenemos una responsabilidad extraordinaria de enderezar el camino. En los últimos años en Costa Rica hemos tenido una vorágine impresionante y bueno, he tenido el honor de formar parte de algunos de estos movimientos y diría que en los últimos 15 años y tal vez menos en los últimos 15 años ha habido una revolución exponencial en Costa Rica que también está motivada por una influencia a la digitalización de la información. Entonces tenemos este peso tan fuerte y también una responsabilidad para el futuro. Creo que la gastronomía debe de verse como un instrumento y no como un fin en sí misma. Y creo que tenemos que dirigirnos a ver a la gastronomía como un eje transversal y un coadyuvante al desarrollo socioeconómico del país. O sea, creo que la gastronomía debemos verla de una manera más holística, mucho más profunda. Y decía que este es un momento histórico para replantearnos. Por eso el tema del Bicentenario nos da esta extraordinaria oportunidad y obviamente pues con todo el bagaje que estamos hablando del valor inmaterial y todo esto, nos tiene que llegar a doña Patricia mencionó los sistemas alimentarios. Tenemos la cumbre de la ONU este año. Y entonces es la oportunidad con un sentido de la urgencia, porque creo que tenemos que acelerar el paso. No necesariamente ir poco a poco, pero sí ir paso a paso. Y bueno, y con la metodología que inclusive con la ayuda de doña Patricia, muy acertadamente nos ha dirigido al grupo que estamos trabajando en el Plan Nacional de la Gastronomía, en ordenarnos y poder mirar entonces al futuro, mirar, desde luego, decía, de dónde venimos hacia dónde vamos, qué es lo que tenemos. Entonces, dará la oportunidad para la creatividad, imaginarnos un futuro manteniendo los pies en la tierra, no olvidarnos de quién somos, nuestra herencia ancestral,
entender cómo sucedió todo, cómo los alimentos han ido integrándose, y doña Patricia mencionó la parte de la fusión, no tenerle miedo también a la fusión, pero también decir, bueno, ¿cuál es la mejor manera de hacer esto? Y bueno, una de las ideas que proponemos es el de utilizar lo que ya tenemos, los valores impresionantes en la gastronomía tradicional costarricense, y entonces mirar hacia una gastronomía de innovación con identidad para mantener esa cordura, pensando también en elementos que puedan enriquecerla de otras influencias, ¿verdad? Pero sabiendo hacia dónde nos dirigimos. Entonces, creo que por eso es importante hablar acerca de la revitalización de los alimentos nativos, que van a ser la base de esta maravilla que nosotros podemos crear en las mesas costarricenses. Muchas gracias, doña Patricia, Dayana y don Alfredo. Y pues bueno, luego de hacer este reconocimiento a la gastronomía desde el pasado, en nuestra sociedad como un referente en la historia y la cultura, acerca de la importancia de la revitalización de los alimentos nativos en nuestras mesas, vamos ahora al presente. Don Alfredo, ¿usted nos puede comentar cómo influyen los procesos de innovación en la gastronomía costarricense sobre la identidad cultural contemporánea, por favor? Sí, tal vez comenzaría por decir qué es innovación, ¿verdad? Y buscamos definiciones y tal. Podemos decir que innovación es crear soluciones prácticas para la sociedad, que sean, y cuando digo prácticas es que tengan un valor, que sean accesibles en cuanto al costo, de manera que se puedan reproducir y que puedan funcionar, ¿no? Cuando hablamos de innovación, podemos implicar que hay desarrollo económico, o sea, soluciones creativas que mejoran la calidad de vida a retos presentes, ¿verdad? A un costo recuperable, a un plazo razonable. Sí, pero creo que también estos procesos deben de ser bien canalizados, porque cuando hablamos de la identidad cultural contemporánea, bueno, tal vez hablando sobre estos términos que hemos aprendido muchísimo, yo siempre soñé con estudiar antropología, así que soy como que medio antropólogo frustrado. Y bueno, la verdad que Dayana diría, todos somos antropólogos si nos hacemos ciertas preguntas. Pero, a ver, que esta sea bien canalizada y sea desarrollada con sentido, porque no es solamente material, sino también, y decía la palabra integral, debemos de, cuando una persona, cuando un chef, un cocinero, porque no todos los cocineros son chef, eso es importante saberlo. Cuando un cocinero va a crear, y ahorita hay diría una superficialidad que hay que detener. Es la superficialidad de querer tomarle fotos a todo lo que comemos y querer hablar de eso, que está bien, porque comunica, porque estimula, porque hace que la gente se interese. Pero ¿a qué le estamos tomando foto? ¿Y por qué le estamos tomando foto? ¿A un plato que nos parece llamativo? ¿A un plato que nos parece atractivo? ¿A un plato que reúne tendencias contemporáneas de la cocina, de la culinaria? ¿O deberíamos estar primero pensando en nutrición como punto de partida para hacer el trabajo desde la A hasta la Z? O sea, debemos por eso tiene que ser con sentido. Debemos de innovar, y cuando una persona ve un plato debe preguntarse, bueno, ¿por qué estoy comiendo esto? ¿Por qué la elección de esto? ¿De dónde viene este plato? ¿Quién lo produjo? ¿Quién es la familia? ¿Cuál es la realidad? ¿A quién estoy beneficiando con la compra, la adquisición de este plato o de estos ingredientes? Son ingredientes, como dijo Dayana en la primera pregunta, ¿son nativos? ¿Son naturalizados? ¿Son exóticos? ¿Son endémicos? ¿Cuál ha sido la historia de estos ingredientes? Porque inclusive
doña Patricia decía que el acto de comer es un acto me corrige, de necesario, y el acto de cocinar es un acto social. Bueno, yo agregaría o decir que el acto de comer, el acto de disfrutar, es un acto social, político, económico, sensual, emocional, y el que es el actor, el que va a comer, debe de, ojalá, hacerse esa pregunta con mayor frecuencia. Entonces, para ver entonces qué es dónde tenemos que ir, qué tenemos que modificar para poder tener una gastronomía sostenible y saludable, y por ende una sociedad también sostenible y saludable. Entonces, yo creo que los procesos de innovación influyen de una manera positiva en la gastronomía costarricense y en la identidad cultural contemporánea. Muchas gracias, don Alfredo. Al respecto de esta influencia en los procesos de innovación en la gastronomía costarricense sobre la identidad contemporánea, ¿qué nos puede comentar, doña Patricia? Bien, yo agregaría a lo que Alfredo habla en relación con la parte de innovación, en que, a lo largo del tiempo reconocemos que la alimentación es altamente dinámica, está en un permanente cambio, en una permanente innovación. Lo que nosotros comemos el día de hoy ha pasado por todos estos procesos sociales, políticos, culturales, que hacen que las personas el día de hoy y a futuro tengan una mirada diferenciada en relación con los procesos alimentarios y la forma de nutrirse. Y esto está relacionado directamente con la calidad de vida de las personas. En los últimos 200 años, nosotros hemos visto un cambio acelerado alimentario, no tanto en la cocina prehispánica, diría yo, porque estamos hablando de factores producto de todas estas cambios, de estas innovaciones que nos llevaron a una urbanización acelerada, a cambios en agroproductivos, a la introducción de nuevos alimentos a nuestra dieta, a la industrialización, y que han, digamos, permitido que en la dieta contemporánea tenga un perfil, ¿verdad? Entonces, creo que lo importante del esfuerzo de mirar, de tomar la tradición alimentaria como base para un sistema alimentario sostenible y saludable, reconoce que los procesos históricos en la alimentación más ancestral tienen cierto perfil de reconocimiento de utilización y aprovechamiento de los recursos alimentarios disponibles en nuestro contexto, mínimo procesamiento, mucha creatividad para el aprovechamiento de los recursos alimentarios. Y bueno, dentro de lo que es esta construcción colectiva, podríamos afirmar que de Costa Rica tiene cocinas, entre paréntesis, plural, costarricense, ¿verdad? Porque es una construcción, una alta riqueza, que esa ubicación geográfica como puente biológico-cultural, pues nos ha añadido esta, digamos, riqueza en cuanto al intercambio y el mestizaje, el intercambio, la interculturalidad en la alimentación. Entonces, más allá de los ingredientes, creo que, y más que un producto, interesa el proceso. Entonces, creo que dentro de lo que es estos cambios en el contexto actual, en los sistemas alimentarios actuales, tomando en cuenta todas estas dinámicas socioeconómicas, culturales, ambientales, nos lleva a una mirada que debe ser diferente hacia lo que dice el alimento. O
su aprovechamiento, el reconocimiento del acervo cultural en relación con los recursos alimentarios disponibles. Y aquí entra otro aspecto importante que es parte del pilar de calidad de vida, el reconocimiento de que lo que comemos tiene un impacto en nuestra salud, en el ambiente y en ese sentido de identidad en un contexto de globalización, ¿verdad? Entonces, es no perder esa mirada de que a través de la alimentación pues, se manifiestan muchos aspectos importantes, trazadores y transversales de la vida humana. Y que hablando desde un punto de vista de la alimentación como derecho humano, no debemos olvidar de que la alimentación tiene que ser nutritiva, o sea que resolvamos esa necesidad biológica segura, inocua, que sea acorde con la cultura alimentaria y suficiente para las personas. Entonces creo que el reconocimiento del derecho humano a la alimentación dado en 1948 en la Carta Universal de Derechos Humanos nos plantea esa mirada integral de lo que es la alimentación y los retos que representa para las colectividades en el mundo actual, el cómo innovar, continuar innovando, porque la alimentación es muy dinámica, continuar innovando, pero bajo esos principios, pensando en el hoy y en el futuro. Muchas gracias, doña Patricia. Dayana, ¿qué nos comenta con respecto a los procesos de innovación y cómo influyen en la gastronomía costarricense sobre la identidad contemporánea? Bueno, yo creo que después de haber escuchado a don Alfredo, a doña Patricia, ya uno se le quedan cortas las palabras, definitivamente, pero esta pregunta yo desearía también retomarla desde varios aspectos. Por un lado, pensar en la innovación, o sea, si nosotros lo vemos desde el enfoque cultural, desde el enfoque muy patrimonial de lo que nosotros reconocemos como conocimientos y saberes, la innovación a veces la gente la ve como, y esto pasa mucho cuando uno llega a las comunidades y le hablan, mira, ustedes tienen una tradición alimenticia, sus cocinas y demás. Entonces, la gente a veces se asusta cuando uno les habla de innovación porque inmediatamente la asocian con cambio, ¿verdad? Es como ese eje de susto y demás, pero si hay algo que tiene la cultura, es que el cambio le es inherente, o sea, no es una cuestión ajena. Pero aquí tendríamos que ver la innovación como un proceso en el cual las comunidades que digamos que han desarrollado prácticas alimenticias, que han desarrollado prácticas de producción de alimentos, han ido adaptando de una manera a veces consciente. O sea, que ellos dicen, sí, mira, tengo que hacer este cambio porque si no va a estar en peligro todo este acervo cultural que tengo. Y a veces inconsciente por influencias externas, ¿verdad? Pueden ser elementos tanto sociales, culturales y políticos que llegaron, influenciaron, elementos naturales que están a la mano y que hicieron que tuvieran que innovar y hacer algunos cambios. Entonces, cuando uno retoma la cuestión de procesos de innovación, tendría que retomar precisamente que es algo propio de la cultura, que es algo propio de los procesos de alimentación, y bien lo mencionaba también doña Patricia en ese aspecto, ¿verdad? La cocina es muy dinámica, los procesos de alimentación también, y no están ajenos a las influencias externas y a las decisiones muy conscientes que desarrollan las comunidades. Ahora, yo creo que cuando nosotros hablamos de procesos de innovación, digamos, de cómo pueden influir hacia lo que es la gastronomía costarricense y la identidad contemporánea, aquí tendríamos que pensar que los procesos de innovación deberían influir desde una noción, ojalá lo más consciente, y desde una noción donde las comunidades, las personas que decidimos optar por ciertos modelos de alimentación, sean tradicionales o más innovadores, lo hacemos de una forma bastante consciente, o sea, como que analizamos, mira, necesito cambiar esto, adaptar esto, sin embargo, esto no estoy dispuesto a que se pierda. Y más que todo lo podemos ver con tradiciones alimenticias que tienen arraigo
en las comunidades y que incluso pueden tener hasta relaciones de siglos y de milenios desarrollándose en las comunidades. Entonces, aquí tendríamos que ver que la innovación y los procesos de innovación van asociados al cambio, pero un cambio que está condicionado, un cambio en el cual lo ideal es que las comunidades, las personas, en este caso consumidores, personas que necesitamos alimentarnos y que estamos dentro de un conjunto de reglas y contextos culturales, lo ideal es que se desarrolle desde una forma meditada, analizando, porque definitivamente a veces muchas de las influencias que nos llegan no somos conscientes, pero podrían poner en vulnerabilidad precisamente esa identidad cultural que tenemos con respecto a nuestras cocinas. Y aquí también quisiera entrar al tema de las cocinas costarricenses, porque también le pongo ese plural que mencionaba doña Patricia. Las cocinas costarricenses son muy diversas y a mí me gusta hacer la línea así, desde empezar desde la persona que pone la semilla o que ni siquiera fue y lo sembró, sino que conoce que existen ciertos alimentos y las propiedades que puede tener para alimentarnos o para cuidarnos, desde ese conocimiento de producir el alimento, prepararlo, bueno, cultivarlo, prepararlo, consumirlo y todo lo que implica. O sea, esa diversidad que nosotros tenemos es parte de lo que nosotros podemos ver como nuestra identidad cultural contemporánea, partiendo de algo nuevo, de algo actual. Sin embargo, aquí habría que ponerle un ojo a la cuestión de la innovación, porque en el caso de la cultura contemporánea o identidad contemporánea que tenemos en Costa Rica, tenemos que retomar el hecho de que a pesar de que ha habido y es algo que mencionaba don Alfredo, ha habido como un despertar, ha habido un interés, la gente ha querido conocer sobre sus cocinas, sobre sus recetas, y a veces hasta la gente se asombra de la cantidad de recetas, de diversidad de usos de los alimentos que hay en su comunidad, ni siquiera en todo el país. Hemos visto ejemplos de ejercicios que se han hecho en comunidades y ellos se asombran porque ellos dicen, ¿qué son los platillos tradicionales que tienen ustedes aquí? Y la gente dice, no, bueno, es que no hay tanto, pero una vez que uno empieza a hacer un inventario, un ejercicio de autorreconocimiento con ellos, quedan sorprendidos, porque no es ni una, ni dos, ni tres, a veces son cientos de recetas asociados incluso a muy pocos productos, o más bien se sorprenden de la variedad de productos que ellos utilizan en sus cocinas, con diferentes matices, colores, olores, presentaciones, y entonces es ahí donde la gente empieza a decir, uy, qué bonito todo esto que tenemos, ¿por qué lo ignoramos? A veces es tan cotidiano que la persona no se da cuenta de cómo hemos ido desarrollando esa identidad costarricense, lo que podemos ver hoy en día, que es producto precisamente de muchas innovaciones que hubo en el pasado y que hoy en día pues nos hacen identificarnos, procesos de mestizaje, aportes y demás. Solamente si quisiera desarrollar un elemento aquí, voy a decirlo así como un ojo al tema de la innovación, porque con el tema de la innovación también tenemos que hablar de que podría entrar, dependiendo de qué tan conscientes o no conscientes de esos cambios, podrían entrar en vulnerabilidad prácticas y criterios alimenticios muy tradicionales y apegados precisamente a nuestras comunidades. Aquí podemos ver que hay pros y contras. Costa Rica en estos 200 años ha ido conformándose, ha ido fortaleciendo, ha ido desarrollando un reconocimiento de esa diversidad, pero también ha tenido ciertas aperturas y esas aperturas nos benefician muchísimo en algunos aspectos, pero en otros hay que tener siempre las antenitas, las alarmas prendidas. Y aquí podemos hablar desde una apertura comercial que nos permite tener acceso a otros alimentos o tener acceso a alimentos incluso de más bajo costo, que son uno de los elementos que la gente dice, bueno, eso es un beneficio de poder tener una apertura comercial, poder tener acceso a ciertos alimentos, pero también la idea de que abandonamos ciertos alimentos tradicionales propios de nuestras tierras, que se asocian a nuestras culturas alimenticias, pero que también podrían vincularnos a otras prácticas, que no es nada malo, siempre y cuando uno de manera consciente tenga la idea de que lo mío es esto y esto es algo externo y no voy a abandonar, menospreciar o minimizar la importancia que tienen las tradiciones culturales alimenticias costarricenses. También es la idea de que
a veces esta innovación nos trae a la mano alimentos prefabricados, que es algo incluso que industrias prefabricadas, que creo que doña Patricia, no sé si fueron las palabras exactas que ella utilizó, pero que también nos habla y nos levanta ciertas alarmas, porque la preparación de los alimentos también trae consigo mucha identidad. Estamos hablando de manifestaciones culturales donde las personas participan, comparten, dialogan, hay mucha tradición oral, mucho elemento de identidad que se da por la transferencia, y esa transferencia se da por la práctica. Entonces, a veces ese tipo de innovación, si nosotros no somos conscientes, podrían afectar precisamente nuestras cocinas costarricenses y esa identidad cultural que vivimos en la actualidad. Y es ahí donde hemos visto que hoy en día pues mucha gente se ha abierto al consumo de comidas rápidas, no tan nutritivas, ni siquiera pegadas a nuestra tradición, a las comidas fusión, que don Alfredo lo mencionaba, la cultura de la cultura fusión, en realidad es muy rico porque nos hace conocer y experimentar nuevas experiencias en el tema de la cocina, pero a veces las personas desconocen el origen, su historia, quiénes lo desarrollan, por qué utilizan esos productos. Y yo creo que esa es la parte muy rica que tenemos que nosotros reconocer, o el camino que tenemos que llevar precisamente hacia la innovación, es no descartar que siempre van a haber cambios y que la cocina es dinámica, como mencionaba doña Patricia, pero que dentro de esa innovación tenemos una gran responsabilidad de siempre estar alertas a qué elementos podemos estar abiertos a aceptar y qué elementos nosotros tenemos que decir, no, esto es parte de nuestra cocina tradicional, esto me alimenta, esto es algo saludable y esto es algo que representa la identidad de los costarricenses. Entonces, la identidad cultural contemporánea tiene que estar siempre conjugada con ese ejercicio de autorreconocimiento de la diversidad que existe en nuestro país, en esto que llamamos Costa Rica, que hemos conformado como Costa Rica, y precisamente una cocina costarricense bañada en matices y que dentro de la innovación está abierta posiblemente a influencias, pero también abierta a reconocer que hay elementos que tenemos que resguardar y proteger. Muchas gracias, Dayana. Bueno, ha sido muy importante escucharles con sus observaciones sobre esta influencia de los procesos de innovación en la gastronomía costarricense sobre la identidad contemporánea. Y bueno, como bien lo mencionó doña Patricia, han sido 200 años de cambios alimentarios de manera acelerada. Y qué importante es mantener el ojo, como comenta Dayana, con la innovación, con la palabra integral, y mantener siempre vigilando, no dejar nuestros arraigos culturales del pasado con respecto a la gastronomía. Ahora bien, hemos hablado un poco del pasado en cuanto a la revitalización de estos alimentos. Luego pasamos a la influencia de estos procesos de innovación, hablando un poco sobre los aspectos negativos y positivos que se pueden encontrar en ella. Ahora queremos ir un poco hacia el futuro y teniendo en cuenta cuál ha sido el papel de la gastronomía costarricense en el Bicentenario, yo quiero hacer la siguiente pregunta a doña Patricia primeramente, que dice así: ¿cómo se contempla a futuro este valor histórico y cultural? Bueno, dando seguimiento a lo que Dayana mencionaba en relación con esa construcción colectiva y parar las antenas, como ella manifestaba, entre comillas, poner las antenas a ciertas situaciones o ciertas condiciones que enfrentamos en el contexto actual y pensando a futuro. Creo que uno de los aspectos importantes que como aprendizaje tenemos de estos procesos en los últimos 200 años es que, si bien es cierto, se ha dado un cambio muy acelerado, inclusive nosotros vemos que estos cambios alimentarios tan acelerados con respecto a la evolución, inclusive del ser humano, nosotros vemos, por ejemplo, dando un seguimiento a por qué la obesidad es una pandemia mundial, ¿verdad? Es altamente interesante cómo digamos, la adaptación biológica con respecto al cambio alimentario, vemos consecuencias, ¿verdad?
Aquí lo importante es la puesta en valor. Ya Yana lo manifestaba, esa parte, la conciencia en relación al patrón alimentario, a lo que estamos comiendo, a esas transformaciones, la puesta en valor y el reconocimiento de aquello bueno, ¿verdad? Por eso los sistemas alimentarios sostenibles y saludables se basan en la tradición alimentaria, porque es una trayectoria histórica que muestra qué es bueno, que digamos hay evidencia, hay conocimiento acumulado, hay intercambio o transferencia de ese conocimiento respecto al uso de los alimentos, a qué se considera alimento, los usos de los alimentos, las actividades relacionadas en torno a la comida, las técnicas, la evolución histórica. Entonces esto nos remite a la puesta en valor y el reconocimiento y no perder, digamos, a esos procesos de apropiación, ¿verdad? Que ese es otro aspecto importante, no está aislado, el producto no está aislado, una preparación, un platillo no está aislado, hay una construcción colectiva que hace que se apropie, que se reconozca que es bueno y se herede ese conocimiento, ¿verdad? Entonces eso es un aspecto importante. Acá lo importante es ver cómo, estar consciente de cómo hay influencias de diverso tipo que pueden ser positivas o negativas en relación a mi alimentación. Y para ello entonces plantea un alto reto al país, ¿verdad? Hablando de lo que es el aprendizaje en estos 200 años, la realidad actual y hacia dónde queremos ir. Es la puesta en valor, exponer, visibilizar si es que está invisibilizado, y esto nos remite a procesos educativos, ¿verdad? Que eso es un aspecto importante. ¿Cómo promover en las generaciones actuales y futuras esa puesta en valor de estas prácticas alimentarias que son buenas? Y otro aspecto importante es esos inventarios culturales que manifestaba Dayana. El fortalecer los mecanismos, los medios, el visibilizar toda esa herencia que ha permitido, que nos caracteriza, que nos identifica, que nos forma parte de nuestra identidad y que es importante promoverla y como parte de todos estos procesos que construyen la sociedad como un todo. Entonces creo que dentro de lo que es esta promoción de lo que es la gastronomía en el contexto del Bicentenario, es esa mirada integral que debemos de tener de los procesos alimentarios y de cómo las transformaciones del alimento para un máximo aprovechamiento, más allá de una necesidad biológica, sino en reconocimiento de la alimentación como una manifestación cultural que se entreteje con otras manifestaciones culturales. ¿Verdad? Que eso es un aspecto importante. Y cómo documentar, cómo transmitir, cómo proteger ese conocimiento colectivo a lo largo de estos años y cómo, digamos, tenerlo presente en los procesos educativos para un empoderamiento y una transformación en los diferentes procesos económicos, sociales, locales, que contribuyan al desarrollo de las comunidades. Muchísimas gracias, doña Patricia. Ahora bien, Dayana, teniendo en claro cuál ha sido el papel de la gastronomía costarricense en el Bicentenario, ¿cómo se contempla a futuro este valor histórico y cultural? Tal vez podrías
hacer un comentario respecto a lo que dice Patricia y después dar tu aporte si lo quieres de esta manera. Muchísimas gracias. Sí, yo voy de la mano con mucho de lo que está planteando doña Patricia, principalmente porque yo creo en el hecho de que en la historia de lo que nosotros reconocemos hoy en día como Costa Rica, tenemos que agregar ya muchas etapas, ¿verdad? Tenemos todo lo que ha sido nuestra historia milenaria, pueblos indígenas, desde previo al contacto con las comunidades europeas, el aporte en que han tenido otras comunidades, comunidades asiáticas, africanas, y que han logrado hoy en día pues conformar parte de nuestra identidad, si no es que las diversidades que tenemos en Costa Rica. Yo creo que el punto aquí es para contemplar el futuro de este valor histórico y cultural, nosotros tenemos que emitir de manera articulada, ¿verdad? Pensar en que tenemos un rol como instituciones académicas, el sector privado, comunidades, hacia un camino en las cuales las comunidades sean conscientes de este patrimonio, porque es la forma en que las personas y las comunidades, los portadores de tradición y todos nosotros podemos reconocer el papel tan importante que tiene la alimentación y las tradiciones, las cocinas costarricenses, reconocer precisamente el valor que tiene desde el agricultor, desde de las personas que pescan, desde las personas que están produciendo, y nosotros como personas que no solamente vamos a consumir, sino que somos también los responsables de seguir heredando y transmitiendo ciertas tradiciones apegadas a nuestra cultura. Entonces, yo creo que para poder contemplar ese futuro y ese valor histórico y cultural de lo que nosotros podemos llamar la gastronomía o las cocinas costarricenses en el Bicentenario, tenemos que apelar a que las comunidades sean conscientes precisamente de la riqueza, porque a mí a veces me da como, y lo digo en experiencia ya como persona y también como alguien que trabaja en una institución que apela a la cultura, ¿verdad? Es el hecho de que nos cuesta a veces dentro de nuestra cotidianidad reconocer mucha de esta riqueza que tenemos. De hecho, a veces uno le dice, ay, ¿qué se come en Costa Rica? La gente dice, ay, se come esto, y se quedan como cortos. Y a veces precisamente ese ejercicio de autoconocimiento, de autorreconocimiento, es precisamente la fase a la cual queremos llegar. ¿Por qué? Porque las políticas precisamente alimentarias en comedores, en políticas agrarias y demás, precisamente se podrían fortalecer una vez que nosotros generamos este ejercicio de conocimiento, cuando somos conscientes de este patrimonio. Y es ahí donde podemos apelar precisamente a que existan inventarios, que existan registros, que exista documentación precisamente de las tradiciones, de las recetas y de los usos que se le dan a estos alimentos en Costa Rica. De ahí de que nos van a facilitar no solamente el ejercicio de reconocimiento, sino procesos de salvaguardia, la práctica, la transferencia, incluso hasta la misma defensa de lo que nosotros podemos hablar como tradiciones de las cocinas costarricenses. Aparte de eso, nos va a permitir reconocer el papel que ha tenido en la historia, las decisiones y las formas en que nos hemos alimentado. Incluso el camino en el que nos estamos direccionando, ¿verdad? Es reconocer cómo en Costa Rica las políticas de alimentación, la forma en que hemos ido transfiriendo nuestros conocimientos y nuestros saberes en la alimentación juegan un papel muy importante a quienes estamos representando y principalmente las decisiones que se tienen que tomar. Pero yo creo que el camino hacia precisamente ver el futuro y el valor histórico y cultural de esa cocina o esa gastronomía costarricense del Bicentenario tiene que apelar a el reconocimiento de ese patrimonio común como una comunidad consciente de lo que consume, de lo que ha ido consumiendo, de las tradiciones que tiene, y de ahí poder hablar como con más, digamos, con más fuerza, con más valorización precisamente de lo que nos representa. Entonces ahí va a ser para nosotros más fácil no solamente tomar la decisión entre si como esto o como aquello, y sino también apelar a que la gente nos identifique, nosotros nos identifiquemos, e incluso la misma salvaguardia misma de nuestras cocinas tradicionales. Ahora bien, don Alfredo, habiendo escuchado hablar un poco a Dayana y a Patricia acerca de
esta necesidad de políticas o de documentación para lograr el reconocimiento de esta gastronomía costarricense? ¿Cómo contempla usted a futuro este valor histórico y cultural? Vean, ustedes no se imaginan lo que estoy disfrutando esta mañana. Después de escuchar a Dayana, después de escuchar a doña Patricia y después de saber que hay cerca de 42 personas, entre los muchos y muchas estudiantes, yo veo el futuro brillante, veo el futuro maravilloso, lo veo esperanzador. Les voy a contar una cosa. Esta tarde, y no es un comercial, pero quiero participarlos, intervengo a las 6 de la tarde con el Museo de San Ramón, José Figueres Ferrer, con la viceministra de Cultura y también con 2 emprendedores de la zona de San Ramón sobre el mismo tema, en diferente perspectiva. ¿Okay? El 3 de junio con el CUC en Cartago, y hay así muchas otras iniciativas donde colegas de nuestro grupo también están participando, hablando sobre el tema. Se está convirtiendo en algo muy frecuente, lo que hace que tengamos esperanza. Y me voy a dirigir un poquito a los estudiantes, porque el propósito del día de hoy pues, es aportar. A ver, Dayana, le conté 7 veces decir una palabra. Doña Patricia la dijo 3 veces. Y no la dijo más, porque Dayana la había dicho ya. Y yo la tenía apuntada. Y me fascina que aquí haya esta alineación. Y la palabra es consciente. Estamos hablando de introspección. Estamos hablando de análisis. Estamos hablando de no tomar necesariamente lo que recibimos de una manera automática y reproducirlo. Estamos hablando de mirarnos nosotros, de tenernos, estudiar y aprender. Yo veo el futuro producto de un trabajo colaborativo, multidisciplinario, multisectorial, multinivel. Digo el resultado, porque no va a suceder por la suerte, tiene que suceder de forma consciente. ¿Consciente como qué? Vamos a ver, Dayana y doña Patricia han estado hablando de tradición y de innovación también, de qué se come y también qué podríamos comer, tomando como base qué. Bueno, hay que ser conscientes de que tenemos en Costa Rica, y doña Patricia lo mencionó, la unión de las placas, tenemos por metro cuadrado a nivel mundial el mayor porcentaje de biodiversidad, digo mundial, del mundo. Eso tiene sus ventajas y tiene algunos retos que tenemos, y ahora lo voy a mencionar, porque cuando hablamos de nutrición también no solo tenemos que hablar de alimentarnos, o sea, de poder, sino que lo estemos haciendo bien, o sea, nutrirnos. Y doña Patricia aquí nos puede dar cátedra. Pero esto de estar conscientes, lo veo como resultado a través de un trabajo consciente, colaborativo, multidisciplinario, multisectorial, multinivel. Veo una gastronomía costarricense sostenible y saludable, lo mencionamos anteriormente, y diferenciada por regiones, que cada región tenga su propia identidad, y que a través de ella toda la población costarricense, o sea, quienes nos visitan, los que residen, los que disfruten de una alimentación accesible, sostenible, innovadora, de calidad, con identidad cultural, y también que promueva el consumo, el cultivo y la comercialización de productos locales. Decía, producir esto. Vean, le preguntaba a don Roberto Sofeifa que por qué razón nosotros no estábamos sembrando estococa. La mayoría de los costarricenses, yo no lo sabía, pero la estococa se parece mucho al maracuyá y es nativa.
Bueno, sencillamente no la estamos sembrando por una cuestión de que estamos sembrando otras cosas que son más familiares a través de la historia, porque aquí lo que tenemos que entender es que hubo, como sucede, y no estoy aquí satanizando a los conquistadores, pero en el proceso de culturización, ¿verdad? De imposición de una cultura en otra por las razones históricas, pues aquí hubo una barrida, como lo hubo en Perú, como lo hubo en México, ¿verdad? De productos que sí se venían, que tenían un sentido más holístico dentro de la cultura. Y aquí yo quisiera tal vez aprovechar de decir que quisiera ver qué podemos hacer con Dayana también para poder sacar esto más, ponerlo en valor. Pero, por ejemplo, escuché una vez de que había una plantación aquí por Ciudad Colón de Pejibayes de 400 árboles y cuando llegaron se lo apearon todo para desmoralizar a los nativos. Y eso era una práctica, bueno, propia de los tiempos. Y así fue sustituyendo por otros alimentos. Yo insisto, deberíamos estar comiendo muchísimos más productos basados en el maíz, menos harinas y sobre todo menos harinas refinadas. Y por eso hablamos de identidad cultural, o sea, que promueva el consumo, el cultivo y comercialización de productos locales, que también promueva la producción familiar, que proteja y regenere el medio ambiente también como parte de las prácticas, que eso a su vez va a hacer que incentive la economía solidaria y circular y contribuir al desarrollo pleno y justo de todos los territorios del país, porque hablaba primero de que teníamos que hacerlo por regiones, ¿no? Entonces, veo el futuro brillante, lo veo con muchísima ilusión, sobre todo pensando en estos estudiantes que nos están observando y escuchando, y que van a ser ellos los que van a generar este cambio, y que hay más y muchísimos más. Casualmente, doña Patricia también hablaba de nutrición, y quería aprovechar para decirles que Costa Rica ha dado un salto importante. Ahora yo represento a la Fundación Costarricense de Gastronomía, y cuando hablamos, vean, creo que sí, tenemos que hablar de todo esto, pero tenemos que actuar, tenemos que ejecutar, no quedarnos, y no digo que estemos nosotros quedándonos en palabras. Aquí Dayana y doña Patricia son ejemplos claros de ejecución. Le hablo a la audiencia como para inspirar, de que acabamos de ser la fundación, pertenecemos ahora al movimiento SON, que es Scaling Up Nutrition, que llevaron a la nutrición un poquito más alto, para la eliminación de todas las formas de malnutrición para el 2030. Y en representación de la sociedad civil en Costa Rica, es el país número 63 que se suma, conjuntamente con son organizaciones de la ONU y otras organizaciones como ONGs a nivel. Pero creo que tenemos que aterrizar. Entonces, creo que hay elementos suficientes, creo que hay mentes brillantes como Dayana, doña Patricia, y donde podemos ir a buscar información, solicitarles ayuda para poder concretar. Pero, o sea, estoy realmente muy motivado. Muchas gracias, don Alfredo, doña Patricia y Dayana. Pues definitivamente la gastronomía es un mundo de posibilidades y nos brinda tema para continuar en una muy rica conversación, pero el factor tiempo está en nuestra contra. Sin embargo, ha sido una mañana de mucho provecho en este espacio y de adquirir conocimientos sobre nuestro patrimonio cultural inmaterial, como lo es la gastronomía costarricense en el Bicentenario, una mirada al futuro. Tenemos unas preguntas que han ingresado de parte del público y a continuación se las vamos a leer y quien tenga gusto de contestar, tanto doña Patricia, Dayana o don Alfredo, lo pueden realizar. Perdón, se me fue el audio un momentito, no escuché. Les comentaba, don Alfredo, que tenemos unas preguntas del público. Las voy a leer, las vamos a leer, perdón, y cualquiera de ustedes tres puede dar la respuesta, solamente ingresa con su micrófono. Nos pregunta Edgardo Fuertes, ¿qué influencia tiene la cultura de otros países en la gastronomía de Costa Rica?
¿Quién le entra primero? Dayana, yo creo que esto es antropológico. Adelante. Pueden contestar los tres también, no hay problema. Sí, es que a mí me encanta porque yo creo que aquí se puede abordar. Me encantaría, vea, se lo digo, doña Patricia y a don Alfredo, los voy a embarcar porque me encantaría escuchar el enfoque nutricional y de investigación que puede dar doña Patricia y desde la visión de la gastronomía que puede dar don Alfredo, porque aquí se puede ver desde muchas aristas, ¿verdad? Y desde un punto de vista antropológico, arqueológico y demás, aquí uno puede pasar todo el día hablando, pero yo creo que aquí podemos hablar de que nuestra historia está conformada de muchos aportes culturales. Por supuesto, digamos, esto que nosotros llamamos Costa Rica como república, pues tiene 200 años, por eso estamos conmemorándolo, pero previos a 200 años hubo 500 años de mestizaje y previo a esos 500 años de mestizaje tenemos una cultura milenaria indígena, ¿verdad? Bueno, si nos queremos devolver en el tiempo, para decirles, digamos, yo he estado en excavaciones y colaborando en investigaciones donde hemos hecho fechamientos así, donde sabemos y tenemos claro que hay presencia costarricense desde hace más de 12.000 años. O sea, con un fechamiento de C14, pero eso no descarta que antes de eso hubiese más, ¿verdad? Entonces, aquí podemos hablar del aporte que ha habido. Yo sé que tenemos una riqueza súper amplia de alimentos propios de nuestra tierra, ¿verdad? Que podemos reconocer hasta a nivel simbólico la importancia que tiene el maíz, la yuca, que tiene el aguacate, que tiene el tomate, muchos productos propios y que los reconocemos dentro de la tradición americana. Pero también hay que reconocer la influencia que ha tenido el aporte de otros alimentos que, si bien es cierto, no son ni costarricenses ni americanos, hoy en día son parte de nuestra dieta. O sea, no podemos hacer gallo pinto si no tenemos el arrocito, ¿verdad? El arroz ciertamente no es americano, no es tico, pero entonces aquí tenemos que verlo desde diferentes maneras. Podemos verlo desde la visión de que han venido a sustituir otros alimentos, pero también han sido parte de la conformación de lo que hoy en día entendemos como la cocina costarricense o las cocinas costarricenses. Entonces, este papel que juega es precisamente donde nosotros vemos que la conformación de la identidad es dinámica y está abierta a nuevas propuestas. Pero siempre y cuando, aquí es donde yo siempre le digo a las personas, el cambio no es malo siempre y cuando seamos conscientes de qué queremos, estamos abiertos a recibir y qué estamos no dispuestos a perder. Entonces, el papel que pueden jugar alimentos externos a lo que tenemos dentro de nuestra cultura tradicional, aquí juega un papel entre qué aporte va a traer, tanto alimenticio, cultural, en tradiciones, pero principalmente que no vaya a minimizar o a hacer caer el papel o el rol que tienen otras prácticas alimentarias costarricenses propias, incluso milenarias. Entonces, aquí, digamos, yo quisiera apelar más bien, más que a verlo como algo que podría ser negativo, podríamos verlo como algo que podría aportar siempre y cuando hagamos ese ejercicio, ¿verdad? No despreciar, minimizar o quitarle el papel protagónico que pueden tener cosas que sí son propias de nuestra tradición. Ahora, la innovación hoy en día y el uso de ciertos alimentos a veces son muy innovadores, pero a veces nacen nuevas tradiciones a partir de ello. Entonces, es ahí donde tenemos que reconocer el dinamismo que tiene, pero sí aceptar que es parte de lo que ha ido conformando Costa Rica, pero que ante la llegada de nuevos alimentos, aquí hay que hacer el juego de esto es nuevo, qué papel va a tener, pero que no vaya a desplazar ni las prácticas ni los usos que hemos tenido porque son parte de nuestra tradición e identidad. Ahora sí, eso era lo que quería decir. Tal vez yo quería ampliar con, no sé, hablando de, a propósito de la pregunta, habla qué influencia ha tenido otros países, ¿verdad? Pero yo pienso que es innata la interacción entre los grupos humanos, ¿verdad? Y los grupos humanos pues tienen sus propios códigos, su propia cultura. Entonces, en esos procesos de encuentro surgen procesos de interacción, de diálogo y de transformación, que a lo largo de la historia han dado como resultado procesos de apropiación que forman parte de la identidad y en la alimentación se ve.
Y es que hay aspectos conscientes, como decía Dayana, pero también hay historia que evidencia como parte del dominio, imposición de alimentos, o como parte del dominio colonial, una visión de estatus, para decir, este alimento es comida de indios o de maiceros, y esto es de otro estatus, ¿verdad? Entonces, se ha dado un proceso muy interesante, y eso es importante también, esa mirada, ese reconocimiento de cómo se ha venido dando esos cambios alimentarios, la introducción de nuevos alimentos, el que quede relegados o subutilizados ciertos alimentos que anteriormente formaban parte básica de nuestra alimentación. Y entonces surgen nuevas prácticas alimentarias como parte de estos procesos de interacción que nos hacen reconocer que la cocina nuestra, la costarricense, es una expresión de interculturalidad, ¿verdad? Entonces, les voy a dar ejemplos concretos. El tamal que comemos ahorita conserva su nombre, conserva la técnica de envoltura con la hoja, pero ahí vemos toda una riqueza de expresión intercultural, ¿verdad? No es casualidad que estén los garbanzos y el arroz como parte del relleno, la carne de cerdo. O no es casualidad que se mantenga la masa de maíz nixtamalizada como base de ese tamal. Entonces aquí vemos estos procesos enriquecedores de intercambio que al final dan una apropiación, y que no es casualidad de que comamos una mayoría tamales en diciembre, ¿verdad? Es parte, y tamales, y los tamales navideños sean tamales de cerdo, ¿verdad? Entonces viene toda una parte de lingüística, de preparación, de ingredientes, de formas de preparación. No es casualidad que comamos churros o que encontremos los churros en los turnos, en las fiestas populares, o buñuelos, ¿verdad? O que el arroz con leche, que en varios países en Iberoamérica, el arroz con leche sea un postre reconocido, o cuya receta es la base de arroz y leche, pero que cada poblado le ha dado su identidad. Y cuando se habla de platillos dulces, en muchas comunidades nos digan, el arroz con leche es parte aquí de la cocina tradicional. Y uno ve, bueno, ese arroz con leche o ese gallo pinto es una expresión de interculturalidad. Entonces, yo pienso que, igual como manifiesta Dayana, son procesos sociohistóricos y que evidencian esa construcción colectiva, esa interacción y esa, digamos, generación de conocimiento que se manifiesta en el alimento, pero también en las formas de compartirlo, de disfrutarlo, de producirlo. Y entonces es trazador esa interacción intercultural que enriquece. En la mayoría de los casos ha enriquecido, ¿verdad? Ha enriquecido la cultura alimentaria. Escuchándolas las dos, no puedo más que hacer eco, pero me venía también a la mente otra cosa. Bueno, en primer lugar decía Dayana, que tenemos que cuidar. Diría, ¿qué no es negociable cambiar? ¿Qué no debería ser negociable? Porque creo que ha sucedido, doña Patricia habló del dominio colonial, y ahora después vino el dominio más contemporáneo de productos o conceptos gastronómicos que se presentaron con unas características que son muy difíciles de evitar, sobre todo cuando hay una situación económica desfavorable, que tiene que ver con productos que son muy fáciles de adquirir, muy rápidos de preparar, y eso está a las manos, ¿verdad?, de la gente, de las familias, que por necesidad tienen que sustituir a veces ciertas cosas porque quieren seguir participando, quieren seguir saliendo. Entonces, vuelvo a la palabra de consciente. Y el otro tema es el tema de la nutrición. Si nosotros estamos conscientes
de qué es lo que nosotros deberíamos de comer, cuándo deberíamos de comerlo, en fin, todo lo que doña Patricia nos puede enseñar. Podríamos tener entonces una claridad de dónde estamos y hacia dónde vamos. Hay un tema también que tiene que ver con la generación de trabajo. Aquí es donde, y en la tarde va a haber una conversación donde que quisiéramos ver prácticas a nivel empresarial, cambio en las prácticas empresariales, cambio en las políticas gubernamentales que propicien la generación de nuevos emprendimientos basados en, casualmente, proyectos que vayan a dar una solución o una alternativa, también que sea práctica, también que hable, que utilicen los productos locales. O sea, tenemos que también nosotros incidir, no solamente ser espectadores. Y esto es una oportunidad para el futuro. Yo tengo la fe que el año 2022, creo que va a comenzar en agosto. Ustedes creo que puedo jugármela a decir que en agosto vamos a ver una curva ascendente. Conforme la vacuna ya tengamos mucha más gente vacunada, va a haber una reactivación. Y esto va a ayudarnos a poder tener mayores oportunidades. El país también tiene que tener cuidado a la hora de la parte, me puedo extender mucho más y mejor me quedo calladito aquí, pero iba a hablar sobre la nutrición, específicamente a la hora de nosotros crear para poder tener alternativas. También tenemos que pensar en los alimentos, y algo que no dije es y que no es políticamente correcto, pero es importante. Costa Rica debería de dirigirse no tal vez al Producto Interno Bruto, no la parte económica solamente, a estar seguro de que estamos bien, sino también a la parte de la salud. Y aquí es donde vienen las políticas, ¿verdad? Porque también, ¿qué comemos? Y también decía que teníamos un porcentaje mayor de biodiversidad y por lo tanto también para combatir esos bichitos que se comen todos los alimentos, tenemos el porcentaje mayor de consumo de agroquímicos del mundo. Esto estamos hablando, estoy metiendo un tema aquí en medio de la pregunta, pero también tiene que ver con la creación de productos más sanos y más accesibles a la población en general y que sean, digamos, lo correcto. Así que gracias. Muchas gracias a los tres. Tenemos una pregunta que va dirigida específicamente a Dayana. Nos pregunta Luana González. ¿Qué alimentos en Costa Rica han revitalizado las comunidades? ¿Podría dar ejemplos, por favor? Bueno, si fuera por alimentos, la lista podría ser amplia, pero voy a remitirme a un estudio que recientemente se publicó sobre cocina del Bicentenario, en el cual, bueno, participaron varios actores claves. Creo que estuvo doña Patricia y creo que también don Alfredo. Por lo menos hubo actores claves de la cocina y el estudio de la nutrición costarricense participando y fueron aportes muy interesantes, pero dentro de lo que fue este análisis hubo como un escaneo de al menos algunos, porque hay muchísimos, pero hubo algunos alimentos que son muy representativos dentro de lo que es las cocinas costarricenses. Algunos se pudieron identificar incluso dentro de la tradición o de lo que viene desde nuestra época y la población precolombina antes de la llegada de la población europea y el inicio del mestizaje. Incluso otros que llegaron a estar aquí presentes, ¿verdad? Entonces, el consumo de ciertos alimentos pues está aún presente en la dieta costarricense y en esto pues tanto doña Patricia como Alfredo podrían aportar mucho, pero aquí podríamos hablar del caso voy a referirme a uno, por ejemplo, el maíz. El maíz, aunque nosotros lo reconocemos y pensamos maíz, pensamos en, bueno, lo consumimos en tortillas, lo consumimos en panes, en queques, lo consumimos en la sopita y de muchas otras maneras. En realidad es uno de los productos de origen precolombino que, bueno, estuvo presente durante la época del mestizaje, colonia y demás, sobrevivió y estuvo dentro de las prácticas alimenticias de lo que ha sido la conformación de Costa Rica, hoy en día está. Y hace poco el Ministerio de Cultura,
como parte de los fondos o incentivos que tiene para desarrollar proyectos con las comunidades, desarrolló un inventario o un recetario en una comunidad como La Cruz, en Guanacaste. Y el resultado fue impresionante, la cantidad de recetas que se pudieron registrar y los usos que tienen esa receta, porque no solamente fue la serie de pasos de decir, agarre el maíz, procéselo así, póngale, agregue esto y ya está el plato listo, sino también el uso y la práctica que se da fue impresionante. Claro está, Guanacaste es un sector donde todavía el maíz sigue siendo parte de la dieta básica de muchas de sus comunidades, pero este tipo de ejercicios nos hizo tomar en cuenta que no solamente la práctica y el consumo del maíz está, sino también la variabilidad de usos que ha habido. Y gracias a este tipo de ejercicios, de registros, de documentaciones, le ha permitido a muchas comunidades revitalizar y retomar esas recetas. Entonces, ahí lo podemos ver. También ha servido en algunas comunidades el registro y el uso de algunos recetarios que les ha permitido notar algunos usos extras que tienen otros alimentos que ya tienen parte de su dieta, ¿verdad? Aquí podemos ver el caso desde frijoles, desde el arroz, donde no solamente lo consumen como arroz, como un acompañamiento, parte de, o de un postre, sino el uso que tenía para otras cosas, bebidas, panes y demás. Entonces, yo creo que la revitalización de los alimentos de la dieta costarricense ha estado, digamos, presente, pero a partir de precisamente cómo se tomó conciencia de los muchos usos que ha tenido en Costa Rica. Este libro de recetas, o no, perdón, este libro de Cocinas del Bicentenario nos hizo notar la importancia que tienen algunos productos precolombinos como lo que es el maíz, lo que es el chiverre, y en el caso de productos que han llegado con el mestizaje, por ejemplo, el plátano y otros más. Entonces, identificar un producto y a partir de ahí los usos, la diversidad que tiene, la forma en que se consume, en qué manifestaciones es lo que le ha permitido a la gente poder ser consciente y precisamente la revitalización y el aprovecho que tiene. Algo muy importante de esto es que son productos que se consumen y se producen en Costa Rica. Entonces son incluso muy bajo costo, que tienen muchas formas de prepararse y que tienen una alta riqueza nutricional. Entonces, la revitalización en ese aspecto es muchos de los usos tradicionales, pero también otras formas que las comunidades en diferentes partes de Costa Rica le han dado y que le han permitido a la gente poderlo seguir consumiendo, ¿verdad? Más allá de simplemente que sea un acuario. ¿Cómo se han identificando y cómo la gente ha ido viendo dentro de su dieta? Tal vez yo Adelante. quería agregar a lo que menciona Dayana, que porque en la pregunta, digamos, hay diferentes formas de la parte de revitalización. Es importante tener esa visión, como dice Dayana, más amplia de toda, digamos, los aspectos para promover o revitalizar una tradición alimentaria. Y aquí vemos, por ejemplo, lo relacionado con el producto, la producción o la obtención de ese producto, las formas de almacenamiento y conservación, la forma de usos alimentarios y otros usos que le dan valor a ese producto y todas las actividades asociadas a este. Hay, digamos, una trayectoria interesante en Costa Rica que repunta en la década de 1990 con las ferias promocionales. Digamos, vemos la feria del Pejivalle, la feria de la cebolla, la feria que remite a localizaciones geográficas dedicadas a la producción de un alimento o al reconocimiento natural de rutas gastronómicas, en donde se producen se da, digamos, esa producción, se encuentran esos productos y se pone la puesta en valor. Pero curiosamente la gente local investiga e innova para enseñarle al que llega cómo puede usar diferente ese producto. Entonces uno empieza a ver helados de jocote, rompope de jocote,
O sea, que son prácticas que no formaban parte de, pero es muy interesante toda esa dinámica. Les comento, por ejemplo, en el caso de la Universidad de Costa Rica, conozco de estudios sobre maíz pujagua que se están desarrollando, aguacate criollo y todo, digamos, el esfuerzo de buscar las semillas y bancos de germoplasma para poder, porque de ahí empieza. O sea, un alimento a veces deja de estar presente, no es demandado, no es consumido, se pierde muchas veces esa riqueza. Y si la persona no tiene acceso al alimento, a veces queda en recetarios o queda en el conocimiento oral, pero ya no se puede, no tiene acceso las personas a ese alimento y probarlo. Entonces, cacao, tacaco, marañón, zorrillo, chicasquil, son productos que actualmente están, digamos, creo que es importante, están repuntando. Recordemos que dentro de estos cambios alimentarios ha quedado relegado el sabor amargo. Entonces, la gente ahora quiere algo muy dulce, la palatabilidad grasa, el sabor muy salado, la estandarización con condimentos artificiales. Pero entonces, volver a esa riqueza indica que eso es revitalizar, es buscar esas aromas, esos sabores, ese reencuentro con los saberes, con los sabores, para poder transformar. Y dentro de esto, pues, la puesta en valor lleva a la práctica, al encontrarme yo con ese producto, el poder valorarlo, el poder degustarlo, el poder saber cómo transformarlo. Eso es, digamos, lo que es fundamental en la revitalización. Nosotros hemos hecho algunos estudios con dulcería y trapiches, y es bastante interesante cómo en un recetario, inclusive a mí me ha pasado que me gusta la cocina y fracaso haciendo cajetas, pero es porque se requiere práctica, conocimiento, ojo, y la gente le dice, usted lo cocina hasta que le dé el punto, pero ¿qué es el punto? Entonces, por más que la academia o un libro me diga que se hace paso a paso así, lamentablemente los resultados no son los mismos. Entonces, ¿cómo se aprende? ¿Cómo se aprendía la dulcería? A la par de la persona que es maestra culinaria en ese tema. Y creo que eso es lo importante, el reconocimiento en la revitalización de las maestros que están en las comunidades, ¿verdad? Por más que yo estudie, por más que siga, porque eso es una de las cosas que ha pasado en Costa Rica. ¿Cómo se enseña la gastronomía a nivel académico? Con las técnicas culinarias francesas, otras técnicas, y poco se reconoce sobre el acervo cultural nuestro, ¿verdad? Entonces yo pienso que la revitalización tiene que pasar por esa mirada bastante integral. Y aprovechando que estoy con la palabra, no todo nutricionalmente es óptimo. En la tradición alimentaria es importante ese balance. Vamos a promover y a identificar dentro de este proceso, desde el punto de vista como nutricionista, voy a decirles, alimentos que tienen una alta matriz nutricional y que es importante. Típico caso, maíz pujagua. Pero también hay alimentos presentes en nuestra dieta con una riqueza cultural, con fuente de minerales, fuerte, pero no son, porque los alimentos, ¿cuál es el principio de la nutrición? La alimentación variada. Entonces, del chayote, yo puedo decir que nutricionalmente la matriz nutricional no es la misma que podría encontrarme en maíz pujagua. Pero ¿cuál es la riqueza con el chayote? Pues todo ese conocimiento heredado, el uso de los brotes, el uso de los frutos sazones, el uso de los frutos tiernos, la raíz de chayote, lo que significa para un tico que es una chayotera. Entonces, esa es la riqueza, ¿verdad? Entonces, ese sería mi aporte. Perdón, quisiera intervenir nada más en medio de esta conversación. Yo sé que hay preguntas, pero doña Patricia, usted toca un punto que creo que es importantísimo, que es que no toda la cocina tradicional es necesariamente nutritiva.
Pregunto. Y no toda la cocina tradicional es necesariamente sostenible, sobre todo también en la técnica, ¿no? Porque veamos, por ejemplo, las cocinas de leña. ¿Cuántas personas, cuántas señoras, cuántas mujeres tienen problemas de respiración y tienen problemas porque cocinar a la leña, por ejemplo, las ha afectado y la vista, ¿no? Entonces, creo que es un tema también de contemplar. Sí, es importante, pero bajo una mirada integral, ¿verdad? Creo que es importante la puesta en valor de las prácticas tradicionales, la puesta en valor de alimentos que están presentes en nuestra mesa de manera frecuente, la puesta en valor de alimentos que tienen un simbolismo asociado a ciertas festividades y que solo se consumen en ciertas ocasiones. ¿Qué es lo que forma parte de nuestra alimentación cotidiana y qué no? ¿Cuál es la alimentación en el contexto festivo? Y entonces esto evidencia que la alimentación es sumamente compleja y no podemos asumir de forma radical algunas posiciones, ¿verdad? Yo he escuchado descalificación de prácticas tradicionales por ciertos factores que realmente uno tiene que ver esa mirada integral y el simbolismo y el respeto de ese conocimiento ancestral. Y ser consciente, como dice Dayana, o sea, hay cosas que ambientalmente no vamos a fomentar y además está prohibido la tala de palmas para un palmito silvestre, ¿verdad? Que forma parte de la surtua o todos estos en Semana Santa. Pero, ¿qué significa esto? ¿Cómo se documentó? ¿Por qué se consumía? ¿Qué significa el sabor amargo? ¿Por qué antes se consumía? Porque éramos parte de zonas boscosas y se obtenía mucho por recolección. Ahorita estamos hablando más de alimentos que por la urbanización y por muchos elementos han quedado en el olvido. Otros se han extinguido por la parte climatológica, ¿verdad? Entonces, es parte de ese proceso y esa gran riqueza, ¿verdad? La alimentación es sumamente compleja y tenemos que tener esa apertura y esa visión bastante integral y estar consciente. Entonces tiene que ver con moderación para poder ser selectivo. La selección, sí, va en función de lo que es la conciencia ambiental, la conciencia del desarrollo y productividad local, la conciencia en la parte de qué tan presente está mi alimentación y cómo incide en mi salud, ¿verdad? Por ejemplo, les voy a decir, con dulcería, yo he tenido una situación, a veces me da curiosidad en el ámbito de investigación, porque me dicen, usted es nutricionista y trabajando sobre dulcería. Típico satanización del azúcar, ¿verdad? Y dije yo, bueno, es que desde el punto de vista alimentario y cultural, la tapa de dulce tiene una historia muy importante del siglo XVII para acá. ¿Y qué importancia tiene la tapa de dulce? ¿Y por qué se sataniza el azúcar? Es por el abuso, por el exceso de productos industrializados a base de azúcar. Comparemos una miel de ayote con un confite, con colorantes y sabores artificiales. ¿Qué diferencias hay? Y ambos son fuente de carbohidratos simples. Entonces, ni puro nutricional, ni puro de la parte productiva, o sea, es un balance, ¿verdad? Y esa es la riqueza en el acercamiento a estos temas. Muchas gracias, doña Patricia, don Alfredo y Dayana. Tenemos varias preguntas, pero por cuestión de tiempo vamos a cerrar con esta última pregunta y menciono el comentario de Luana González, que nos felicita y aprovecha el espacio para saludar a doña Patricia y a don Alfredo. Doña Sari Rosa Rojas, para cerrar con esta pregunta, nos felicita por la actividad, está muy interesante y le gustaría preguntar a los tres, a 200 años de ser libres, ¿cómo interactúan en el sector de la gastronomía costarricense los diferentes estratos sociales en Costa Rica? ¿Cuáles relaciones sostienen las diferentes clases sociales frente en la actualidad? Wow. Doña Patricia, ¿usted se atreve? ¿Quién le entra primero?
Bueno, en el contexto actual y principalmente tomando en cuenta el contexto de pandemia, afloran situaciones o aspectos muy interesantes en relación con la pregunta que realizan. Y aquí hablamos, apelo a lo que es la alimentación como derecho humano, ¿verdad? Y la forma en que las personas logran satisfacer la necesidad alimentaria día a día. Y aquí hablamos de términos, temas bastante complejos como lo que es la canasta básica alimentaria, el reconocimiento y aprovechamiento de los recursos alimentarios disponibles y los patrones de alimentación, el cambio alimentario y la dependencia de compra de alimentos y la pérdida de capacidad para producir sus propios alimentos, el interés de la pérdida de la práctica de cocinar y la dependencia a productos industrializados o preparados, aun cuando no tenga los medios o los recursos para poder adquirirlos, y términos trazadores en relación con salud. Definitivamente en nuestro país hay grupos más vulnerables que otros en relación con estos temas. Y otro aspecto importante es que, bueno, el estatus es relativo. Bueno, Dayana ahí me va, desde el punto de vista antropológico es muy complejo, pero por ejemplo, a mí me preocupa y les voy a dar un caso típico de un alimento que forma parte de nuestro patrón alimentario, el frijol. Los frijoles presentes en la dieta desde la prehispanidad, y uno todavía escucha que son comida de pobres o son comida de indios, o que el frijol, lamentablemente hemos venido documentando de que cada vez se consume menos. ¿Y por qué? Porque la gente dice que qué pereza cocinar, o que cocinan frijoles y se le dañan, porque no, las prácticas de almacenamiento no son las mejores o qué sé yo. Y por otro lado, porque en los servicios de salud, si la persona tiene problemas digestivos, lo primero que le dicen es que no coma frijoles. Entonces, vemos diferentes factores que inciden en esa mirada que tiene la persona sobre el alimento. O ver cómo, por ejemplo, habiendo un árbol cargado de cases o de guayabas, la persona prefiere invertir sus recursos económicos en comprar una agua embotellada o un fresco embotellado. ¿Por qué no come la fruta? Entonces vemos aquí una complejidad de aspectos que influyen en el contexto actual respecto a la alimentación, el estatus socioeconómico y el acceso que las personas tienen a alimentos, pero principalmente a alimentos inocuos y nutritivos. Yo quisiera tal vez complementar, voy a robar el espacio a don Alfredo. No, Don Alfredo. yo voy a hablar desde mi experiencia personal, pero para precisamente ir al punto al que quiero ir. Yo soy seguidora de la Feria del Agricultor. O sea, yo voy todos los sábados a la Feria del Agricultor de mi comunidad. Y les voy a ser honesta, a mí me encanta ir porque me encanta tantos colores, o sea, me encanta ver a los señores, a las señoras con sus chinamitos, y yo soy de la Tigresa, Carlos, y yo soy de aquí, y me encanta porque a partir de ahí es donde yo planifico, bueno, hoy quiero comer, para esta semana voy a comer esto y esto, y me recuerda muchísimo también la época en que mi mamá nos levantaba temprano y teníamos que ir con ella a la Feria del Agricultor, ¿verdad? Entonces es como una cuestión de que me remonta a mi época de infancia, pero cuando yo voy a la Feria del Agricultor tengo una idea tan amplia de lo que se está produciendo en mi comunidad y fuera de mi comunidad, alimentos súper frescos en muchos de los casos y a la mano, o sea que yo puedo ir, palparlo, sentirlo, seleccionarlo, hablar con la persona que lo produjo o que lo está vendiendo. De repente hasta me da feria, compré unos, de hecho el sábado pasado compré tomates y el señor me dijo, ay, tome, ya es un pepino, y le echó un pepino y me agregó otro tomatito. O sea, a veces yo creo que nosotros desde una perspectiva de los estatus y la cuestión, perdemos como una noción de lo que nos está alimentando y lo que se produce aquí. Entonces, de repente la gente tiene como una idea muy distorsionada de qué alimenta y dónde lo puedo conseguir.
quiénes los están produciendo y por qué lo debo consumir, ¿verdad? Pues sí, yo sé que un premiecito que se da a veces la gente es ir a comerse una hamburguesa o comerse algo de comida rápida a la semana, y de repente con lo que gasté en ese antojito, en realidad pude haber comprado muchísimos otros más alimentos y haberlos preparado yo, ser consciente de qué lleva cada uno de los alimentos que estoy preparando, y ser parte como de ese ritual de estoy preparando mi comida y me está alimentando. Pero vea, si nosotros vamos a mercados como estos, que son mercados abiertos, que se le está ayudando, es como una cadena donde todos nos ayudamos. Le estoy ayudando a agricultores que están produciendo productos en sus comunidades propios de nuestra dieta, muchas veces tradicionales, voy a decirlo así, no tienen IVA, no tienen a veces ese tipo de cargas, y están accesibles a nuestra comunidad. Son parte de las políticas alimentarias que tienen en algunas comunidades de hacer ferias del agricultor, donde se fomenta toda una comunicación y cadena de consumo, no solamente hacia productos nacionales, sino también a productos que están realizándose en sus comunidades, donde le ayudo directamente. O sea, el productor lo trae a mi comunidad, yo lo consumo y nos estamos ayudando mutuamente y me ayuda en la alimentación. Desafortunadamente, a veces se ha perdido como esa noción de dónde vienen los alimentos, qué es lo tradicional y qué es lo que me alimenta. Y a veces la gente tiene como una idea muy así, muy lejana, de que lo que me alimenta necesariamente está en el supermercado, en una cámara de enfriamiento, porque viene prefabricado, viene ya industrializado. Y eso hace que la brecha sea muy grande. De hecho, muchas personas a veces asocian, yo no sé en esto, tal vez doña Patricia me puede ayudar un poquito, pero desafortunadamente alejarnos de ciertas prácticas de consumo y de adquisición de alimentos ha hecho que precisamente nos alejemos y tengamos hasta una mala nutrición. Incluso a veces hasta nos hemos dado cuenta que ciertas tendencias hacia alimentación hace que los alimentos sean más caros, ¿verdad? Y eso es un problema, porque al fin de cuentas, cuando perdemos una noción de dónde vienen, dónde se producen y dónde puedo adquirir esos alimentos, es donde las personas a veces empiezan a notar esa brecha. Pues sí, yo sé que puedo ir al supermercado, puedo ir a la pulpería, puedo ir a un mercadito local o a la feria de la agricultura a adquirirlo. Pero sí vamos viendo que dependiendo, en el momento en que yo voy perdiendo como ese hilo de qué es la tradición alimenticia de mi país, a veces es donde vemos que ciertos productos se hacen inaccesibles para otros, ¿verdad? Y empiezan a comprar elementos que no necesariamente los van a alimentar bien, representan parte de su tradición y que a futuro pueden generar problemas. Ahí es donde vemos donde la gente se ha abierto muchísimo a bebidas prefabricadas, gaseosas, alimentos altos en grasas, en sales, precisamente por las cuestiones de industrializadas para mantenerlas y conservarlas. Entonces es ahí donde se abre una brecha y vemos cómo también algunas prácticas se han abandonado, producir mis propios alimentos en mi patiecito o en la parcelita porque ya perdí ese espacio. Entonces yo creo que aquí podemos ver una cuestión del estatus, pero no necesariamente por una cuestión de dinero, sino porque a veces pierdo el conocimiento de dónde puedo adquirir y la tradición de esos alimentos y la forma en que nosotros mismos nos podemos ayudar, donde yo puedo ir, escoger mi alimento, conversar con la persona que lo produjo y seleccionar, ser yo consciente de que quiero alimentarme y no necesariamente lo que me inducen hacia afuera y mejor aún hasta un bajo precio. Pero esa era la parte que quería realizar. Tal vez para resumir lo que quería decir, porque ya ha ampliado bastante tanto Dayana como doña Patricia. Sí, que hay una diferencia, hay una brecha, como dice Dayana, y la pandemia probablemente aumenta esta brecha, pero también nos da oportunidades. Creo que la pandemia nos ha puesto a un nivel tal vez de conciencia más uniforme, nos ha acercado en cuanto a una amenaza o un reto que tenemos todos, ¿verdad? Y nos ha puesto a pensar sobre cómo hacer para poder vivir mejor, cómo hacer para mejorar a Costa Rica. Dayana decía conscientes, ¿verdad? Y conscientes de qué está sucediendo, conscientes de las oportunidades que tenemos. Creo que hay que propiciar esas oportunidades de colaborar y de conocernos. Nosotros en la Fundación y bajo el Plan Nacional de la Gastronomía planteamos
lo que podemos denominar la Gran Mesa Gastronómica Nacional, donde es una mesa redonda, donde todos nos sentemos. Ya somos 52 entidades sentadas en la mesa de la sociedad civil, del gobierno, de la empresa privada y de la academia. Entonces, tenemos que buscar las oportunidades de colaborar, de generar esta comunidad colaborativa, participar, informarnos, decía Feria del Agricultor, visibilizarnos también y opinar. Así que creo que también hay muchas oportunidades para reducir esa brecha y si sabemos a dónde vamos, pues tenemos mucho más rápido el logro. No quiero extenderme mucho más porque creo que ya es una cuestión de tiempo. Muchas gracias a los tres por esta respuesta. Le informamos a las personas en el público que realizaron consultas que por cuestión de tiempo no las vamos a mencionar por acá, pero se las vamos a hacer llegar por correo a las tres personas que nos han compartido su conocimiento en el panel. Ha sido un gran gusto contar con su participación, doña Patricia, Dayana, don Alfredo. Su conocimiento definitivamente es invaluable y agradecemos su disposición para compartirlo con las personas estudiantes de la carrera de Bachillerato en Gestión Cultural de la Universidad de Costa Rica de la sede del Pacífico. Quiero, antes de dar el cierre total, hacer el cierre mencionando la siguiente frase de don Felipe Fernández Armesto de su libro Historia de la Cocina. Los platos que cocinamos y comemos a diario contienen todos los ingredientes de nuestro pasado y nuestro presente, nuestra identidad, nuestro lugar en la sociedad y el lugar de nuestra sociedad en el mundo. Muchísimas gracias a las personas en el panel, muchas gracias al público, les agradecemos profundamente y esperamos que tengan un muy buen día.